gracias por cada corazón aquí presente, Señor. Tú conoces y ves, Señor, el lugar de mis amadas hermanas donde están. Abrázales, sosténles, Señor, y sabemos que tienes una palabra para nosotros en esta noche, Señor, porque nunca vuelve vacía a ti, Señor, sino que cumplirá el propósito por el que la enviaste. Gracias, Señor, porque tú estás delante y todo lo hacemos para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues permítanme compartirles. Vamos a continuar. Ya vimos dos mentiras la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando del diseño de Dios, ¿verdad? Permítanme. Espérenme. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Déjenme ver. Sí, hermana, sí la escuchamos. Ah, gracias, hermano. Entonces ya empezamos a ver por ahí el diseño de Dios, el diseño divino, que es la creación de Dios. Él creó al varón y hembra los creó Dios, ¿verdad? Y dio un mandamiento sobre esa unión. Ese es el diseño que Dios creó en primera de Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y hembra, varón, mujer, ¿verdad? Y vimos que tenían una tarea. Hermana, siempre el tema de la sexualidad es un tema que pues hemos crecido en con un tema que es como un tabú, algo prohibido, no es tan fácil ventilarlo, ¿verdad? Y este tema es algo que el enemigo aprovecha mucho para llevarnos a avergonzarnos y no dejarnos salir, pero vimos la semana pasada que no, mientras la mentira es no puedo contarle a nadie, Dios nos da un recurso que es la culpa. Actúa como nos ayuda tiene una función y es llevarnos a la cruz, donde nosotros podemos encontrar ese recurso divino dado por Dios en Jesucristo, al llevarnos al arrepentimiento, la restauración y a una vida recta, ¿verdad? No, el Señor dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis. Y si pecareis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí tenemos a alguien que ve por nosotros, que intercede, hermanos, que está de nuestro lado, cualquiera que haya sido la situación que te haya tocado vivir. Y vimos este testimonio tan hermoso de la mujer samaritana en el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Fíjese cómo ella era dirigida por esta mentira. No puedo contarle a nadie cuando era una verdad, un secreto a voces que toda la gente conocía su historia. De tal manera que ella acudía al pozo a sacar agua en la hora de más calor, donde el sol estaba más fuerte. ¿Por qué? Para no ser señalada ni juzgada ni condenada ahí por su comunidad. Pero Dios tenía un plan para esta mujer y fue encontrarse con el Señor Jesús, que redefinió su problema, ¿verdad? Y ella le cambió, su vida dio un giro de 360 grados, porque ya no era la que había tenido 5 maridos y con el que vivía tampoco era su marido, ¿verdad? El Señor Jesús le redefinió su problema, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algo más adelante. Y Él le ofreció algo que tenía que ver con esa necesidad interna que tiene todo ser humano. Y es una necesidad de una sed espiritual que nada más en Cristo puede cubrirse, ¿verdad? Y ese testimonio de la mujer samaritana al paso de los años,
de todo el tiempo en que ella se encontró con el Señor Jesús hasta hoy, sigue dando esperanza a todos aquellos que escuchan este mensaje, ¿verdad? Entonces vimos la siguiente mentira, donde la gente puede separar, pensar que su sexualidad está separada de la espiritualidad, y es algo que no se puede. Eso es un engaño, creer, yo puedo hacer, ¿verdad? No pasa nada, nadie me ve. Pues a lo mejor me puede esconder humanamente de alguien, pero del que no me puede esconder es el que está en el cielo, ¿verdad? Y aquí vimos que la palabra en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. He allí un desprendimiento para ir a formar una nueva familia. Y Pablo cita ese pasaje en Efesios 5, 31, 32, porque es para explicar la relación de Cristo con la iglesia, toma la analogía del matrimonio, ¿verdad? Y dice que este es un misterio grande, pero Pablo lo cita porque se refiere a Cristo y la iglesia. Entonces, nosotras como mujeres creyentes, estamos aquí para aprender y derribar toda mentira, todo argumento que se levanta en contra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesús quiere redefinir cualquier problema que podamos tener. Muy bien, ahora sí, ya vimos por allí estas primeras dos mentiras que nos ocupó la semana pasada, y ahora estamos por entrar a la mentira número 23, que la gente tiene que ver, hermanas, con lo que ha estado haciendo, y la gente se identifica con la acción de lo que hace, ¿verdad? Y muchas veces hasta ponemos etiquetas, ¿verdad? Y por ahí viene mencionando, hermanas, en el primer libro que se editó de las mujeres, de las mentiras que las mujeres creen en el 2000, no se incluyó este tema. Hasta ahora que se volvió a reimprimir, la hermana Nancy DeMoss invita a Dana Grace a escribir este capítulo. Y fíjense, yo creo que muchas leyeron por ahí el testimonio de esta hermana, que yo de veras admiro, en el sentido, cómo no sobre lo que hicieron, sino cómo pueden salir en esa sanidad y dar testimonio, porque decía ella que había perdido la virginidad de 15 años y su esposo tenía una lucha muy fuerte con la pornografía, pero era un matrimonio que estaba en proceso de restauración. Me gusta cómo lo llama, proceso de restauración, para que su matrimonio fuera un reflejo de un matrimonio del reino, ¿verdad? Entonces me llama la atención de ver cómo ellos pueden hablarlo, y tiene que ver con una sanidad en Cristo, así como la mujer samaritana, ¿no? Que después de que el Señor Jesús le dice todo lo que ella ha hecho, sale corriendo y va y le cuenta a la gente del pueblo, vengan, porque he encontrado al profeta, porque me ha dicho todo lo que he hecho. Ya no ocultó más, ya no le importó la vergüenza, ya no le importó su historia que tenía de vida, porque el Señor le había dado un nuevo sentido a su vida, ¿verdad? Y le había ofrecido esa agua viva, ¿verdad? Entonces aquí dice, cuán grande es la gracia de Dios. Esa misma gracia que alcanzó a la samaritana, que alcanzó a Dana Grace en esta situación que ella vivió en su juventud, esa misma gracia está operando hoy en día, hermanas. Para ti y para mí tenemos acceso a la gracia de Dios a través de Jesucristo. Los pecados, hermanas, déjame decirte, para las que no llegaron a estar la semana pasada, los pecados no nos definen. No permitas, porque el enemigo es muy astuto y es el gran acusador que está, pero es que no te va a perdonar porque hiciste esto.
pero él sabe que su tiempo se le acaba porque el Señor Jesús está trabajando entre nosotros, hermano. Dice, la obra redentora de Cristo. Los pecados no te definen, sino la obra redentora de Cristo. Las consecuencias de un pecado sexual trae lucha, hermanas, es fuerte. Abrir una puerta en esta área es una lucha tremenda con la tentación, la aflicción que puede producir las heridas en nuestra alma. El alma es muy frágil. Ya vimos que el alma está compuesta de la mente, las emociones y la conducta. Y nos comentaba por ahí la hermana Nancy el sábado, está también incluida la conciencia. ¿Sí? Entonces, dice la hermana Dana Grace, mi mente estaba atada al evento sexual pasado, que sentía que no se trataba simplemente de algo que había hecho, sino de lo que yo era. Ella se definía en torno a el evento, ¿verdad? Dice la autora Dana Grace. Pero, hermanas, definitivamente el Señor Jesús redefinió su problema. Entonces, la mentira dice que nos instalamos muchas veces de a quienes se ha pasado por este tipo de experiencias dolorosas. Dice, esto es lo que soy. Y pareciera que ese pensamiento repetitivo, que es una mentira, ¿verdad? Que te roba a diario la esperanza y la vergüenza se vuelve tu identidad. ¿Ok? Ya dijimos, la identidad es que define quién soy. ¿Ok? No digan, es que soy la que falló, no soy la que está con la pornografía, quien está con literatura erótica. No, eso no es mi identidad. No me define la acción. ¿Ok? Muchas veces hay caminos, dice que hermana, aquí déjenme decirles algo. En el mundo es una lucha tremenda, porque cuando nosotros creemos una mentira, damos pie para que el mundo intervenga en nuestra vida con orgullo. Y en la actualidad hay muchas corrientes, por decir como la ideología de género, el movimiento feminista, que está muy aliado con movimiento del lesbianismo, pero son primitos hermanos, ¿sí? Entonces el mundo te va a atrapar por ahí, porque estas chicas están siendo reclutadas. Ya vimos por allí, cuando los que estuvimos en Mujer Verdadera en el 2020 en Cintermex, la hermana Mary Casia nos pasó un video cómo estas chicas estaban siendo reclutadas. Y déjenme decirles que la clave, el común denominador en ellas son heridas causadas en esta área de la sexualidad. Pero el enemigo de nuestras almas, que es tan oportunista, si no trabajamos esto, lo que estés viviendo, la lucha que tengas en esta área, el mundo te va a querer atrapar con una mentira que te va a llevar de una cosa a otra, ¿verdad? Y definitivamente allí hay más dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la revolución de género grita, sé fiel a ti misma, defiéndete porque nadie te defendió. Y así naciste, ¿verdad? Bueno, la gente que está en este mundo de la confusión sexual, así es como lo manejamos nosotros, lo de la homosexualidad es una confusión sexual, porque el diseño original de Dios es, Dios creó varón y hembra. Dios no se equivocó, ni hizo a alguien a la mitad. ¿Sí? Allí es donde llevamos a la gente que quiere cambiar, a llevarles al diseño original de Dios. Mientras la psicología humanista pasó algo allí muy tremendo, hermanas. Hace como 50 años,
en psicología hay un manual que le llaman el DSM-4 y ahí están registradas todas las enfermedades psicológicas. Hubo un psiquiatra con mucha autoridad que se paró ante una reunión donde estaba ahí congregados un buen grupo de gente profesional en la psiquiatría y la psicología, y este hombre de mucha autoridad se para al frente y dicen, ¿saben qué? La homosexualidad no es un problema psicológico. Este es un problema, así nacieron ellos. Hermanas, cuando se para este hombre al frente, mucha gente le aplaudió de los que estaban allí y acordaron sacar el problema de la homosexualidad del DSM-4 como problema psicológico. Entonces, como era una autoridad muy fuerte en ese medio, pues lo respetaron. Gente siguió adelante con la investigación y al tiempo se para este mismo hombre y les dicen, ¿saben qué, señores? Me equivoqué. Este es un problema psicológico y ahí ya nadie quiso apoyarlo. Lo sacaron de la reunión y no volvieron a incluir en el DSM-4 este problema como origen psicológico. Por eso muchos psicólogos humanistas dicen, sal del closet porque así naciste. Y esto es una gran mentira, ¿ok? Así como paréntesis se los voy a decir, no es de nacimiento, es de origen psicológico y es reversible, pero tiene que querer la persona salir de ahí, ¿ok? Muy bien, entonces, si no combatimos esta mentira de etiquetarnos con la falla que hayamos tenido con ese pecado, esa mentira nos va a llevar a otra. Y el mundo es algo que aprovecha mucho, ¿verdad? Entonces, tal vez estés pensando, tal vez tú has pensado, siempre me he sentido así. He probado todo para cambiar la manera como me siento, pero esto es lo que soy. Y este es un punto clave también con la gente con problema de confusión sexual, porque se basan en los sentimientos. Pero los sentimientos son muy fluctuantes, hermanos. ¿Qué pasa cuando hay un día nublado y es domingo? Salimos y nos asomamos por la ventana. Ay, no, está nublado. Yo mejor me quedo en la casa. No voy al templo porque se va a venir la lluvia. Hagan de cuenta que esta gente así está basando sus decisiones en base a sentimientos, ¿verdad? Por eso vemos un deterioro cada vez mayor. Homosexual, transexual, bisexual, pansexual, o sea, se va cambiando la patología, pero es lo mismo, pero porque siguen definiéndose en base a lo que soy, ¿ok? Y ellos se basan en sentimientos, pero ya les puse un ejemplo. Imagínense que yo el domingo le diga eso a mi esposo, no voy a la iglesia porque hoy amaneció nublado, quiere llover y mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Eso no puede ser, no podemos basar nuestra adoración a Dios en sentimientos. Hoy tengo ganas, mañana no. No. A Dios en todo tiempo, con esa conciencia plena de ser adoradores. Entonces, el sentido de identidad se nutre de lo que sienten. Cuando los sentimientos son engañosos y mienten. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues el Señor, hermanas. A Dios no lo podemos engañar. Aquí lo más importante de tu sexualidad no es lo que sientes, sino lo que Dios dice que es verdad. La palabra actúa como ese marco de referencia para podernos ubicar hacia dónde vamos. Por eso decía Juan 14:6 que Jesús es el camino. No es uno de los caminos ni parte del camino, es el único camino, la verdad y la vida. O sea, fuera de él no hay nada, no hay atajos, hermanas. Entonces, ahorita lo entonaba Peikar en el canto, ¿verdad? De tu palabra, un hermoso canto.
porque nos recuerda que nuestra alma, que son la mente, las emociones, la conducta y la conciencia, están guardadas por la palabra que nos guía cada día. ¿Qué dice Dios acerca de tu sexualidad y de tu identidad? Él dice que eres portadora femenina de su imagen. Tu feminidad importa, pero no más que tu identidad como portadora de la imagen de Dios. ¿Verdad? Génesis 1, 26 y 27, Dios, ya le leí aquí lo de Génesis 1, 27, les voy a leer Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La palabra es lo que nos da una estructura, ¿sí?, a nuestra alma. Entonces la identidad no se puede basar en sentimientos. No es lo que estoy sintiendo que soy. No me define eso. Mi identidad es que soy portadora de la imagen de Dios. Si sientes otra cosa, con toda confianza, habla con nosotros, habla conmigo, porque somos portadoras de la gloria de Dios, somos portadoras de la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mentira es muy común y es algo que el mundo aprovecha bastante. La siguiente mentira es: las normas divinas para el sexo son anticuadas. Y bueno, aquí la palabra nos dice, nos habla con franqueza de todo lo concerniente a la actividad y el pecado sexual. Dios es muy transparente y nos hace llegar la información a cada una. Si alguien ignora algo, tal vez, ahora sí, como cuando estábamos en la escuela, ese día no andaba, señor, por eso no lo oí, ¿verdad? Cuando estábamos en la primaria, no, yo no, ese día no vine, o la maestra a mí no me dijo. No, Dios sí nos ha dicho. No podemos decir que no hemos sabido, ¿verdad? Las escrituras definen el tratamiento adecuado del don del sexo, y el diseñador del sexo es a quien le corresponde definir nuestra ética sexual, ¿verdad? Él es el único que nos da el equilibrio. No nos vamos a los extremos de ser rígidas, porque entonces nos volveríamos legalistas, ni tampoco permisivas. Que haga lo que quiera, ¿verdad? Todos lo hacen, dicen por ahí. No. Nosotros nos regimos por la palabra, en la que regula nuestros valores eternos. Dios dice eso, y así es, tengo que respetarlo, porque mi padre así me lo ha enseñado, el que me diseñó, ¿verdad? Dice aquí que hay una creencia común, pero falsa, sobre la sexualidad, que las normas bíblicas son anticuadas. ¿Qué opinan, hermanas? ¿A alguien le ha tocado escuchar algo así? ¿Que ya la Biblia está pasada de moda? Sí, ¿verdad? Sí. Exactamente, es el pan diario, porque acuérdense que en Isaías nos dice abiertamente que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ya es una transgiversar las cosas, ¿verdad? Cambiarlas. Y bueno, ¿qué les digo? Ahí yo creo algunas ya han escuchado de lo de la ideología de género. Hermanas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habían registrado pecados sexuales, ¿verdad? Que eran comunes en la cultura donde estaban. Por decir, en el Nuevo Testamento los creyentes se movían en una cultura romana, en una cultura griega, donde ellos eran con mucha perversión, ¿verdad? Había pederastas, había adulterios, había fornicación, incesto. Entonces,
allí los creyentes en el Nuevo Testamento se movían en esa cultura que pienso que viene siendo lo mismo ahorita, ¿verdad? Es lo mismo, no podemos decir que ahorita ya no existe, sí existe, ¿verdad? Entonces, en nuestro mundo actual, los preceptos de Dios para la sexualidad difieren de las costumbres de la cultura. No sé si han escuchado que los cristianos vamos contra cultura. Vamos en contra de la corriente, como los salmones, ¿verdad? Nadan en contra de la corriente. Así somos los cristianos, ¿verdad? Confiar en lo que los designios de Dios son correctos y buenos es allí donde vamos a obtener esa protección, ¿verdad? Confiando en lo que Dios nos dice en su palabra. Y entonces comenta sobre la ética sexual para la mujer cristiana. Si estamos de acuerdo en que nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad no están separadas, entonces estamos hablando de integridad sexual. ¿Por qué? Porque entonces el que me está regulando es Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. No me ven los demás, pero me ve Dios, ¿verdad? Entonces, hablar de integridad sexual, dice, tus decisiones sexuales son una expresión continua de tus compromisos espirituales y relacionales. ¿Qué significa? Que haya coherencia con lo que digo y lo que hago, ¿verdad? Porque a veces podemos ser muy duros para juzgar, pero yo me doy permiso de ciertas cosas. Entonces no hay integridad sexual, ¿verdad? Ah, no, es que yo no veo pornografía, pero entonces leo literatura erótica. No hay imágenes, pero son palabras que despiertan en mí otro tipo de sensaciones. Entonces debe haber coherencia entre lo que, entre mi compromiso espiritual y cómo me relaciono con los demás, ¿verdad? Dios nos creó el sexo para ser disfrutado, ya dijimos, dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, ¿ok? Aunque ahí la sociedad quiere vender otra idea diferente, no. La Biblia dice entre un hombre y una mujer, un pacto matrimonial, ¿verdad? Como mujeres cristianas estamos llamadas a demostrar el evangelio con una conducta y miren, ahí les va el indicador para ver cómo realmente si el Señor Jesús va, permitimos que Él avance en nuestra vida. El indicador es cómo me relaciono con los demás. ¿Cómo me relaciono con mi esposo? Pues el que está más cercano, ¿verdad? Y sobre todo por el tema que vemos. Pero es cómo me relaciono con los demás. Con respeto, con sinceridad, no hablando en doble sentido, porque a veces la gente le llama, es que somos open mind, mente abierta. No es la mente abierta lo que tiene. Entonces, pero con esos tipos de lemas se dan permiso de otras cosas. Entonces, dice aquí, debemos demostrarlo que el evangelio con una conducta y una manera de relacionarnos con los demás conforme a la palabra de Dios, que honremos a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? No tener sexo fuera del matrimonio es el primer límite claro que Dios nos dice, nada más con tu esposo. El sexo dentro del matrimonio es placentero para los dos y ocurre con regularidad. ¿Por qué? El apóstol Pablo toma la cita de Corintios y nos dice, no se nieguen ninguno al otro. Solamente si deciden ponerse en oración, es el único motivo por el que pueden abstenerse cierto tiempo de tener relaciones. ¿Sí? Y después de haber concluido la oración, volver, dice Pablo, vuelvan otra vez a estar unidos para que no haya motivo de caer.
¿ok? A veces la gente, hermanas, les comento esto porque a veces las mujeres, a lo mejor no en este grupo, en otra parte he escuchado, podemos manipular y controlar al esposo a través de este tipo de relación. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros mismos llevamos al esposo a otro tipo de situaciones. Tenemos que decirlo, hermanas, examinarnos delante de Dios cada día y en especial en esta área. Entiendo perfectamente. Yo sé que ahora con la pandemia a las mami les ha crecido el trabajo, lo doble. Las maestras, pues no se digan, ¿verdad? Pero hermanas, sé que pueden estar cansadas, sé que les puede doler la cabeza, alguna situación física, pero tienen que examinarse, procúrense para no negarse a su esposo, ¿verdad? Porque esto es algo, dice aquí en Proverbios 5:18, tomé esta ilustración porque lo resumió. Alégrate, fíjense cómo dice, recréate, regocíjate, ilumina tu vida con tu mujer, satisfaga, sacien su sed, sus apetitos en el área de sexualidad. Y miren qué bonito, recréate, extasíate, trastórnate, dice, ¿verdad? Pero seamos comprometidas y responsables delante de Dios y no usar mal esto, porque las mujeres a veces controlamos, tendemos mucho al control, hermanos, ¿verdad? Y eso delante de Dios no está bien. Muy bien. Vamos ahora la última mentira, hermana. Esta mentira de veras que se me hizo complicado. Ahorita se las voy a mencionar. Y en la mañana estaba pensando, Señor, ¿cómo lo explico? Y bueno, me acordé de un autor cuando yo estudiaba en la escuela de psicología y me gustó mucho porque este autor se llama Abraham Maslow y él desarrolló una teoría sobre las necesidades del ser humano y me parece muy, muy adecuada. Este hombre divide aquí en una pirámide, pone 5 niveles. Y miren, quiero que vean, en el primer nivel que está identificado por la parte fisiológica, fíjense lo que incluye: respiración, alimentación, descanso, sexo y equilibrio. ¿Ok? Y ese nivel cubierto, si algo no está cubierto, no voy a avanzar a lo que sigue. Si hay una necesidad en ese nivel que no está satisfecha, no me permite avanzar. ¿Ok? Si está satisfecha, sigo adelante. ¿Qué voy a buscar como ser humano? La seguridad. La seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. ¿Ok? Sigo adelante si está cubierta esas necesidades y llego al tercer nivel. Allí, fíjense cómo lo cataloga Maslow: amistad, afecto e intimidad sexual. Lo que decíamos ahorita, relaciones. Claro que ya vimos el pacto matrimonial, hermano, no me la vayan a cambiar por ahí, ¿verdad? El pacto matrimonial, la sexualidad con el esposo, así es el diseño de Dios, ¿ok? Lo puse para que tengan una idea cómo este hombre lo enseñó en la psicología humanista. Y de allí, fíjense, la filiación también es igual a pertenencia. Esto está precioso, hermanos, porque yo leía un versículo en Cantares y déjenme se los leo.
porque me gusta mucho Cantares porque es muy poeta y porque habla sobre el tema de la sexualidad de una manera que, ay, hermanos, es muy, muy satisfactorio leer. A ver, déjenme ver. Aquí está. El tercer nivel de Maslow habla de afiliación. Ya vimos que incluía, podemos también llamarle como sentido de pertenencia. Y ahí les va. Cantares 6. Ay, espérenme, es que se me... Ah, ok. No encuentro el versículo, ahorita se los busco, hermana, pero dice así, mi amado es mío y yo soy de él. Ay, hermana, yo cuando leo eso, algo siento que me recorre en la piel. Mi amado es mío y yo soy de él. Pero se refiere a esto que decía Maslow, a ese sentido de pertenencia, ¿ok? Bueno. ¿Mande? Cantares 2:16. Ah, perfecto. Gracias, hermana Miri. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya, dice aquí. Él apacienta entre lirios, ¿verdad? Pero me da esa idea de lo que decía aquí, de afiliación, de pertenencia. De hecho, hermanas, dentro de la terapia, algo que trabajamos con parejas es cómo se afilia la gente, porque a veces llegas al matrimonio, pero tú quieres seguir con tu propio proyecto, no haces un contrato por ahí con tu esposo, no llegas a acuerdos, no te afilias a él, tú quieres seguir con lo mismo, como que eres soltero. No funciona, así no funciona el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que llegar a acuerdos porque Dios nos dice que trabajemos en eso. De allí vamos a ir al reconocimiento, que implica tener autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Si algo por allí les parece muy humanista, tienen razón, hermanas, es un autor humanista. Pero déjenme les digo, la palabra dice, examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Así que con esto quise entrar para la siguiente mentira, ¿verdad? Sí, necesito, esto se me hacía fuerte, hermanas, cómo trabajarlo, cómo comentarlo. A ver, déjenme ver cómo me quito aquí. Acá está. Necesito una salida para mi deseo sexual. Y bueno, la hermana comenta que hay gente que se ha acercado con ella, que es soltera y se decide guardarse para el Señor, guardarse en pureza sexual, o mujeres que tienen esposos discapacitados, o mujeres que están pasando por una experiencia tal vez de que el esposo no es muy activo o está un poco pasivo en esto, ¿verdad? Y se acercaban con ella a buscar un consejo sabio de mujeres que les pudieran decir. Y bueno, me sorprendió mucho que decía la hermana Dana Grace, que la hermana Nancy DeMoss mencionaba por allí un versículo de Romanos 8:23, creo, y decía, de esta parte de la eternidad, tal vez no todos los deseos estén satisfechos. ¿Ok? Es lo que decía Nancy DeMoss, ¿verdad? Y primero le pensé mucho, ¿a qué se refiere? Pues sí, no todo va a estar siempre satisfecho, pero en lo que dependa de nosotros tenemos que ser responsables delante de Dios. Y al menos en este punto donde le preguntaban las chicas, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos hacer para liberar esa energía? Bueno, dice ella, los anhelos sexuales son una necesidad legítima. Así lo identifica así. Y dice, fuimos diseñadas para que tu cuerpo, mente y espíritu
fueron creados para desear la intimidad con otro. Es parte de la manera de reflejar la imagen de Dios. Por eso anhelamos y ahora comprendo y tengo compasión a veces de la gente que tiene varias parejas, no les ha ido tan bien y siguen intentando con otro porque anhelan una familia. Y ahora las comprendo porque tienen esa parte muy interna de una intimidad con otro, pero es algo que Dios nos diseñó para compartir esa intimidad. Miren lo que dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de varón, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aquí vemos el primer cita bíblica donde está registrado una relación sexual entre la primer pareja, que era Adán y Eva. Dice aquí que el verbo hebreo de conocer, ser conocido, es una experiencia, hermanas, que trasciende el acto físico y habla de un conocimiento emocional profundo e íntimo. Su significado es divino y relacional. ¿Se acuerdan que en la mentira anterior hablábamos de reflejar esa imagen de Dios? Tiene que ver con esta manera, con este conocer, con ese conocimiento profundo, emocional e íntimo. Por eso, vemos aquí que la cultura se enfoca solamente en el aspecto físico. ¿Se dan cuenta cómo dejan fuera esta parte de lo que dice la palabra de conocer, de llegar a experimentar ese conocimiento íntimo, emocional, profundo? La cultura nada más es lo externo y pasa por alto la intimidad emocional y espiritual. Entonces, de tal manera que el sexo sin intimidad, mire lo que dice aquí, es una falsificación barata. Y esto lleva muchas veces, hermanas, a adicciones de pornografía, con literatura erótica o el sexo casual. Un límite permisivo, no un límite claro que es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Por eso, Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos al yugo está hablando de cautividad en el área de la sexualidad. Y esto, el enemigo es muy astuto y manda dardos para ver si nosotros compramos una mentira, ¿verdad? En la mañana, pues oraba al Señor y decía: Señor, ¿de qué manera tan fácil se puede uno perder, verdad? Entonces, mire, déjenme les digo que realmente tú y yo fuimos creadas para la intimidad. Y volvemos al ejemplo que tomamos de Jesús cuando encontró a la mujer en el pozo, allí en Samaria, ¿verdad? La mujer samaritana. En Juan 4 está registrada esta historia, hermanas. Y él, en el diálogo que empiezan a tener en esa entrevista, él le dice toda su historia personal. Pero me fascinó cómo lo comenta aquí la autora. Dice: el Señor Jesús no se enfocó en los anhelos insatisfechos de la samaritana. Ella no vino y le dijo: Señor, tengo anhelos insatisfechos. Él le dijo su historia y dice que ni le dio un consejo en 3 pasos para manejar su necesidad. Como Maslow nos lo decía ahorita, ¿verdad? Lo que veíamos, las necesidades. Jesús, hermanas, la guió hacia lo único que podía satisfacer su sed.
y era el mismo. La llamó a una relación profunda e íntima con él. Ahora sí entienden, hermanas, que ese anhelo de intimidad tiene que ver con el Señor Jesús. Y en la mañana le doy gracias a Dios porque, hermanas, de veras, el Señor me permitió ver algo que uno, tal vez, gracias a Dios, me guardó en muchas situaciones. No cargo con algo así, de ese dolor de lo que es el pecado sexual, pero muchas veces creemos mentiras tan sutiles que nosotros esperamos todo en un hombre. Y es cierto, es nuestro esposo, pero le ponemos una carga de más, porque la intimidad que anhelamos tiene que ver con el Salvador, con el único que nos puede dar esa agua viva, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que el matrimonio, empecé yo a comprender, sí, el matrimonio es una imagen de nuestra relación con Cristo. Y debemos conocer el amor de Cristo si queremos dibujar esa imagen, reflejarlo. Dios nos creó con una capacidad y una necesidad de intimidad en nuestras relaciones. Reflejo de la unidad que existe en la Trinidad. Y déjenme les digo algo. Cuando hay una corriente terapéutica que a mí me gusta mucho y se llama terapia sistémica familiar. Cuando yo empecé a escuchar sobre esta corriente, hermanas, lo empecé a compaginar con la palabra y dije, Dios es el mejor terapeuta y es sistémico. Los que conocen al hermano Max Camacho, él es sistémico, ¿verdad? Y les dice, él sigue mucho a un autor porque esta terapia está compuesta de varios autores, pero él aplica mucho las técnicas de Salvador Minucci, que es un judío, él ya murió. Pero, hermanas, la unidad, la Trinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hay fidelidad, hay amor, ese amor que tiene Dios para ti y para mí, tiene armonía y tiene ese amor que todo lo perdona. Allí es donde es la concepción del matrimonio. Y nosotros tenemos mucho que aprender de lo que hay en la unidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fidelidad, esa lealtad, esa armonía, ese ponerse de acuerdo, ese de no entorpecerse uno al otro. Ellos trabajan en armonía, ¿verdad? Entonces, esa característica, el reflejo, esa intimidad se refleja en la Trinidad. Ya sea que estés casada o soltera, satisfacer tus anhelos de intimidad y amor o fingir que no existen no los hará desaparecer. Es real. Ahí están. Tampoco funciona tratar de alimentarlos con diferentes maneras o aún con sexo, ¿verdad? Jesús desea satisfacer esa necesidad ante todo con él mismo, ¿verdad? Esa es la intimidad principal que anhelamos, ¿verdad? Y yo cuando leía ahorita el versículo de Cantares 2:16, mi amado es mío y yo soy de él, entonces comprendí que es el Señor Jesús. Allí es donde quiere Dios que estemos, ¿verdad? Y por medio del don de las amistades humanas puras y apropiadas. Estar en esa intimidad con Cristo nos va a ayudar a trabajar cualquier necesidad que esté en nuestro corazón insatisfecha, o si hay una vergüenza,
o si hay una culpa, la culpa, acuérdense, nos va a llevar a la cruz porque es el recurso que tenemos de Dios para recuperarnos, redefinir nuestra situación. Pero esa relación con Cristo se va a ver reflejada en cómo me relaciono con mi esposo. Tengo compasión de él, consideración de él, no lo manipulo, no me niego a él, y también se verá reflejada en amistades puras y apropiadas, ¿verdad? Y esto me recordaba principalmente que en esa relación correcta con Cristo, hermanas, nosotras hemos sido llamadas, tú y yo hemos sido llamadas a una vida en plenitud. Hemos nacido para vivir en plenitud. Esa plenitud que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanas, he llegado a esta parte final de este capítulo. Al concluir el tema, hermanas, ahí hay muchas citas. Yo les sugiero, léanlas, anótenlas en los lugares ahí donde ustedes se mueven en casa, en el refri, allá donde andan lavando ropa o donde estén en la computadora, pero saturen su mente, su alma de la palabra de Dios, porque es lo que les va a guardar contra todas estas acechanzas que el enemigo tan astutamente y tan sutilmente se infiltra, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a dar el tiempo a un